Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo están? ¿Bien? Estupendo, me alegro muchísimo. Ya sé que hasta piden silencio porque nos gusta tanto el programa que quieren oírnos todos perfectamente, cosa que nos enorgullece, nos encanta y además lo comentamos entre nosotros, ¿verdad, Nuria? Sí, cierto. No solamente lo comentamos, sino ya nos llaman. Incluso hay gente ya que dice, no ha acabado de oír el programa y ya te está diciendo, ¿el próximo? ¿Cuál es el próximo? ¿No? Y además me están preguntando cuáles son los temas, el próximo aeropuerto, y el de Ibiza ha gustado muchísimo y la gente se ha quedado con ganas de más. Sí, creo que efectivamente hoy precisamente como quedó un poco colgado el tema con nuestro querido amigo Iván, hoy vamos a ampliar un poquito más, que no solamente el tema de antivirus, pero sí cómo funciona todo el tema, porque al pobre lo dejamos con la palabra en la boca, ¿no? Entonces hoy efectivamente, como dice Nuria, vamos a seguir el tema, nos vamos a mover, ya saben ustedes que hoy nos toca volar internacionalmente, vamos a cruzar el charco y vamos a aprovechar el tema de que, nada, en 20 días todo el mundo está pendiente, la gran mayoría, señoras. Bueno, antes decíamos las señoras, pero es que hoy en día las señoras también son unas grandes fans del fútbol, porque gracias a Dios y afortunadamente se está equiparando todo, ya no hay masculino y femenino, sino fans del deporte, pues empieza el Mundial. Empieza el Mundial, sí, en este caso el masculino, pero bueno, todos los fans vamos a seguirlos. Y por eso nos vamos a desplazar a un aeropuerto donde va a recibir a distintos equipos, porque es sede de una de las fases del Mundial de Fútbol, que es Guadalajara, y que además va a recibir a la selección española también. Y con noticias calentitas va a asistir también pues el rey Felipe VI. O sea que... Exacto. Va a ser un mundial histórico, además. No solamente porque se celebra en 3 países, que ya sabemos Estados Unidos, Canadá y México, sino que también aquí la aviación ejecutiva, y aquí barro un poco hacia mi casa, va a estar muy presente. Ya hemos comentado en alguna ocasión que tanto Estados Unidos como México son es la madre patria de aviación ejecutiva, y para ellos es mucho más funcional quizás que incluso en Europa, y la usan muchísimo para desplazamientos de este tipo. Sí, claro, lo tienen más a mano que nosotros, que nos es un poquito más de esto. Bueno, como siempre, quiero dar las gracias a ECA3, nuestra consultoría aeronáutica. Ya saben, si tienen problemas de diseño, de planificación y de ejecución, nosotros en ECA3 los realizan perfectamente. Del Pino Bros no nos cansaremos nunca de darles las gracias por habernos compuesto esta maravillosa entradilla y sintonía. Cómo no, Rosario Avilés, que hoy nos hablará en un mix, aunque habla más casi de fútbol, creo, por lo que yo le he preguntado a tal, y me dice, bueno, pues te voy a comentar también de la historia, los mundiales en México, junto con el aeropuerto. Será un placer, directora de la revista 21 y propietaria, Nuria Placeres. Muy buenos días, Nuria, buenos días. como siempre. Ya la tenemos Encantada. Fija con nosotros, qué suerte. Que iba a hacer el chiste que más de una vez habrán dicho constantemente que qué placer el poder contar contigo, ¿no? No me lo habían dicho. No, ¿eh? El placer es para mí, la verdad. Exactamente. Eso de tener apellidos como tenemos los dos es un sinfín constantemente de comentarios y chascarrillos con los apellidos. Pero bueno,
ahí los tenemos y orgullosos que estamos de ellos, Por ¿no? supuesto. Y también vamos a estar con nosotros dos personajes dentro de la aviación. Una va a ser Vicky Herranz, que ha sido instructora, inspectora, subdirectora de servicios a bordo, jefa de auxiliares en vuelos de distintos días. Se jubiló justo cuando llegó la pandemia, bueno, se prejubiló. Es experta en vuelos de deportistas, de incentivos de empresas, de sinfónicas, vuelos de feligreses y, en fin, hace poco, por ejemplo, pues ha estado con los Rolling Stones, o sea que es una experiencia viva e importante. Y a nuestro querido Iván Castro, piloto comandante de la aeronave SVA, que hoy le vamos a dar cuartelillo, que el otro día lo dejamos ahí cerrado. Pues con todo esto nos queda hablar efectivamente, darles un poco de historia, como siempre, de nuestro aeropuerto internacional, que en este caso estamos hablando, como hemos dicho, de Guadalajara, conocido oficialmente como Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla. Recibe este nombre en honor al prócer de la independencia de México, que fue sacerdote y militar Miguel Hidalgo y Costilla. Está a 16 kilómetros del centro de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y está en el municipio de Tiajomulco de Zúñiga. Es el tercer aeropuerto más transitado de México, solo después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de Cancún. En términos de carga, también podemos decir que es el número 3. Es uno de los centros de conexión más importante de México hacia Estados Unidos, ya que su gran cantidad de destinos van básicamente hacia el país norteamericano. Fue inaugurado el 1 de marzo de 1951. Entonces estaba presidente Miguel Alemán Valdés y, lógicamente, sus primeros años pues era una instalación pequeñita, solamente 2 pistas asfaltadas y una terminal muy sencilla, porque solo se dedicaba a atender el creciente tráfico aéreo que empezaba en Guadalajara. De 1966 a 1968, entonces ya empiezan con la gran reconstrucción, que todos los aeropuertos vemos que efectivamente llega un momento que tienen que plantearse que lo que inicialmente era como para recibir entre términos coloquiales, digamos, a los amigos, ya la cosa pasa a ser mucho más importante y efectivamente pues, hay que hacer reconstrucciones, como por ejemplo se hizo, pues la pista principal se alargó hasta los casi 4 kilómetros, se renovó la terminal, la infraestructura, los sistemas de navegación y seguridad lógicamente se modernizaron y, en fin, hay uno de los episodios digamos, anecdóticos, luctuosos, pero bueno, que es historia. Siempre decimos que la historia, para bien o para mal, los hechos son como son. En unos casos son felices y en otros casos infelices. Pues en este caso, por ejemplo, el cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo, pues falleció en 1993 en un tiroteo por el maldito grupo narcotráfico que opera en todo el mundo, ¿no? Desde 1998 ya pasa a formar parte del grupo operador, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que también tiene aeropuertos como son Tijuana, Puerto Vallarta, Aguascalientes, etc. Y en 2020-2026, ya preparándose también, no solamente para el Mundial, para todo, ya empieza una construcción de una segunda pista con nuevas plataformas y vías de rodaje, la organización del campo de vuelo, en fin, la remodelación de la actual terminal y la expansión de la misma, que luego también un poco nos comentará Rosario. No en vano hay que tener presente que ya en 2024 recibió 17.848.700 pasajeros. Pero es que en 2025 prácticamente aumentó en 1 millón más de pasajeros. Se fueron a 18.696.000. O sea que son cifras muy, muy importantes e interesantes. Es decir, como resumen, ¿qué podemos decir? Pues puntos importantes, que es el tercer aeropuerto más transitado de México,
uno de los principales enlaces entre México y Estados Unidos y uno de los aeropuertos de carga más importantes del mundo. O sea que es importante todos estos datos a tener en cuenta, ¿no? Nuria, es un aeropuerto que aparentemente lo tenemos ahí, pero sin embargo tiene movimiento, sí. O sea, a pesar de que la infraestructura no es demasiado grande, pero tiene movimiento y más movimiento que va a tener en apenas 15 días, que empezará todo. Bueno, el 11 de junio exactamente es cuando empiezan, ¿no? Sí, Entonces, empiezan la segunda quincena, me parece que es sobre el 11, una cosa así. A veces es que cambio las fechas también, como tenemos justo la llegada al Papa, pues se tenemos coincidan muchos acontecimientos dos eventos importantes, ¿no? Pero claro, con esta actividad significa que el aeropuerto de Guadalajara, cuánta gente trabaja alrededor, no es la típica pregunta que nos hacemos todos. Pues bueno, están, según las cifras que nos han dado desde ahí, están trabajando alrededor de 12.000 personas. Que, como siempre, cuando hablamos de estas cifras, tengan en cuenta ustedes siempre que hablamos el directo, el indirecto y el inducido, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que estamos hablando de aerolíneas, de seguridad, de migración, mantenimiento, carga aérea, restaurantes, transportes, limpieza, que muchas veces no se tienen en cuenta, más todas las operaciones y aeroportuarias y los servicios externos, ¿no? Además, eso significa que el aeropuerto internacional funciona como uno de los principales motores económicos de la región, con las cifras que hemos estado diciendo, ya que mueve millones de pasajeros, como hemos dicho anteriormente, y además la carga aérea que gestiona, pues también es un punto importante en lo económico, no en pasajeros, pero sí en cifras económicas. El turismo en Jalisco, no olvidemos que Guadalajara pertenece al estado de Jalisco, aporta alrededor de del 8% del PIB estatal. Pues el aeropuerto es la principal puerta de entrada internacional al estado. Para programa especial, stop, próximo aeropuerto, aquí andamos todos. Bueno, lo prometido es deuda y queremos saludar de nuevo y darle las gracias por su paciencia, por su buen hacer y por su compromiso con nosotros a nuestro querido Iván Castro. Muy buenos días, Iván. Buenos días, Luis. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya Hola, sabíamos Nuria, que ¿qué tal? volveríamos a escucharte porque se hizo muy corto el último programa. Muchas gracias. Os oigo con mucho retorno, a ver si eso lo pueden arreglar. A ver si está aquí nuestro técnico, me imagino que te ha oído y estará manipulando. Bueno, vamos a ver, estamos haciendo pues el protocolo de programa de Contigo de Oído. Hablando de protocolos, cuéntanos, porque el otro día estuvimos hablando, pues efectivamente la operativa en que os habíais metido, hablando con el caso reciente del antivirus, que ya se está diluyendo, como todas estas cosas que rápidamente sueltan la bomba, anuncian a todo el mundo y tal, pero afortunadamente, bueno, pues no tiene la peligrosidad que en un principio parecía o pretendían la gente pues que tuviésemos en cuenta, ¿no? Vamos a ver, tú como piloto, ¿cómo activamos ante un caso de emergencia, de epidemia, en el caso que necesitemos esos tipo de aviones ambulancias? ¿Cómo se activa un avión sanitario? Bueno, los protocolos están muy establecidos para nosotros. Entonces, cualquier vuelo médico, por ejemplo, pues siempre tiene obviamente una tripulación de guardia, que son piloto y copiloto. Tenemos un equipo médico a bordo de médico y enfermero o enfermera. Y normalmente tenemos un tiempo de respuesta, pues depende de cada base y de cada concurso médico, digamos, pero de media pues suele ser entre 45 minutos, 1 hora aproximadamente. Cuando son casos muy graves, pues obviamente se intenta sacar el vuelo cuanto antes, ¿no?
Una vez que nos llama el coordinador médico, hay un coordinador médico que, digamos, que coordina la operación entre el centro hospitalario a donde se va a ir a buscar el paciente y la tripulación médica. Ya estamos activados por ese coordinador y nos ponemos en marcha para preparar el avión. Normalmente, cuando llega el equipo médico al avión para realizar el vuelo, nosotros ya tenemos todo listo. Simplemente cerrar puertas y embarcar y nos vamos, ¿no? Y ya depende de la especialidad luego de la dolencia de ese paciente, pues obviamente vamos a tener pues un destino u otro, pues porque nosotros, por ejemplo, que operamos desde la base de Málaga, la unidad de quemados la tenemos en Sevilla, los quemados irían a Sevilla, hay otras especialidades que van a otros hospitales, a otras ciudades, ya depende mucho de eso, ¿no? Y en función de eso, se prepara un poco por parte del equipo médico en el hospital, cuando llega para recepcionar el paciente, digamos, pues qué tipo de necesidades van a necesitar ese paciente durante el vuelo. Si pues tantos litros de oxígeno, si requiere que lleve un colchón de vacío por debajo de la camilla entre él y la camilla por si tuviera algún tipo de problema cardíaco o alguna insuficiencia, etcétera, y hubiera que reanimarlo en vuelo. Si fuera un enfermo infeccioso, habríamos cargado ya la cápsula de aislamiento para cuando lleguemos a destino, bajarla al hospital con el equipo médico, la ambulancia, aislar al paciente dentro por completo, sellado por completo, con su equipo vital y demás, y subirlo ya, por ejemplo, al avión aislado por completo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con los infecciosos, digamos que todo es más sensible, porque cuando nosotros vamos a recepcionar un paciente infeccioso en el avión, nosotros ya tenemos que estar listos y vestidos. ¿Con qué? Pues con nuestro EPI, nuestra mascarilla, un par de guantes, protección visual muchísimas veces, pero claro, se vuelve la operación complicada cuando aquí en Málaga, por ejemplo, en julio y agosto, estás a 40 y pico grados y empiezas a sudar como un oso, ¿no? Entonces eso vuelve más complicada la operación. Pero bueno, el protocolo está muy establecido y más o menos es como funciona, ¿no? Y desde el punto de vista operativo, para que los oyentes sepan un poco cuál sería la prioridad de los vuelos sanitarios. ¿Con la prioridad a qué te refieres? Sí, a la hora de solicitar pues slots, holding, etcétera. Ah, vale. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos prioridad obviamente por aeronave medicalizada. ¿Qué ocurre? Que volamos muchas veces en entornos que están saturados de tráfico aéreo. Entonces, muchas veces no puedes ser el primero en una secuencia de aterrizaje porque hay muchos aviones en aproximación y sería totalmente imposible desviar por parte de los controladores pues 5 aviones que tienes delante para que aterrices tú antes. Pero sin retrasarnos a nosotros, lo que hacen es una labor brillante los controladores de todos los aeropuertos de aproximación, de área, etcétera, porque nos van colocando en las secuencias de aterrizaje de manera que nosotros prácticamente no tengamos que reducir nuestra velocidad. Sí acortamos las aproximaciones todo lo posible, pero nos meten en esa secuencia calculando un poco, pues nosotros volamos un turbohélice, ¿no? Delante o detrás de un reactor de estela media o pesada, pues tenemos que tener precaución con esas separaciones, tiene que haber 5 millas entre avión y avión, pero nos colocan de tal forma que saben ellos de sobra que nosotros vamos a cumplir con lo que ellos nos ordenan y nosotros nos vamos a meter en la secuencia sin entorpecer mucho para que el tráfico de ese aeropuerto pues no se vea muy afectado, ¿no? Pero obviamente tenemos toda la prioridad que se pueda dar. Estupendo, no hay nada como... Entonces hay que felicitar los grandes profesionales que tenemos, ¿no? En control aéreo es increíble muchas veces los huecos que nos llegan a hacer. Y al final es un de tú a tú, ¿no? El controlador te da un hueco, pero él sabe que tú lo vas a cumplir. Entonces, muchas veces incluso, aunque estemos preparados para una aproximación instrumental, si el día está bueno, si hay visibilidad, estamos en contacto con el terreno y con el aeropuerto, completamos la aproximación de forma visual, con lo cual la cortamos muchísimo,
A eso le llamamos muchas veces base corta, para pegarnos a la pista todo lo que podemos y reducir el tiempo de vuelo. Y también tengo que deciros, muchas veces los pacientes que van a quirófano con dolencias urgentes y graves se han salvado porque el avión ha llegado 5 minutos antes. Sí, por supuesto, porque ahí es que 10 segundos son prácticamente un Vitales. suspiro de vida, o sea, que eso es vital. Por cierto, en estos pacientes en este estado crítico y todo, ¿se permite a los familiares volar con el enfermo crítico? Por lo general, si el paciente va crítico, no. ¿Por qué? Porque la gente se pone muy nerviosa en el avión viendo a un paciente grave cuando es familiar, cuando es un hijo, una hija, un padre. Entonces, normalmente el médico no da la autorización para que vuele el familiar. Hay casos excepcionales donde quizá el acompañante no se pueda quedar solo allí en el aeropuerto tirado y se le lleva, pero en muy rara ocasión. Por lo general, con pacientes críticos no se debe de llevar nadie que no sea, digamos, el equipo médico. E incluso estamos preparados para trasladar hasta 2 pacientes graves a la vez. Entonces tendría que ir reforzado el equipo médico con 2 médicos y un enfermero o enfermera, y de esa forma también podríamos trasladarlos a la vez. Y en estos casos, Iván, en el que no se permite a los familiares ir, que es completamente normal, ¿cómo se transmite esa seguridad a los familiares? Bueno, ellos saben, se habla con ellos, el paciente no va a estar en mejores manos que un médico que trabaje volando, porque os puedo asegurar que esta gente hace auténticos milagros. Son verdaderos profesionales, están en las mejores manos y son equipos médicos que son súper profesionales, tratan a cada paciente sin apenas conocerlo, con muchísimo cariño y muchísima cercanía, y de verdad que yo he visto como muchas veces parecía que estaban tratando a su propio hijo o a su propia madre. Entonces, en ese sentido... Sí, se ha cortado. ¿Sí, me escucháis? Vale. Sí. En ese sentido, son muy profesionales y no tienen, ninguna preocupación por parte de los familiares de que van a estar en las mejores manos, de verdad. Es loable, desde luego es una profesión loable. Bueno, yo estoy convencido, aparte de que es totalmente vocacional, porque el sacrificio que lleva ahora hago un impasse de tu profesión que también es loable, porque efectivamente estáis salvando vidas, como tú muy bien has dicho. Una demora producida por ya no solamente de lo que estamos hablando de en vuelo, sino de salir más tarde, de que no esté preparado el aparato, de que vosotros tengáis algo, pues os jugáis la vida de alguien, ¿no? O sea que en este caso es sumar 2 bastiones tan importantes como es la profesión vuestra más los sanitarios, que hacen posible llevar la felicidad a más de una familia cuando se ha solventado, y me imagino que el día que el paciente sale por la puerta contento, pues lo primero que no sé, me imagino que hay gratitud, ¿no? Os dan las gracias más de una vez, y para vosotros sí, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, la vuelta, ¿no? Muchas veces hay que devolver a ese paciente a su destino y ya ha salido de la emergencia médica, viene en muchas mejores condiciones y los agradecimientos siempre por parte de ellos son infinitos. Obviamente muchas veces en el vuelo de ida, cuando ellos están mal clínicamente, no se han enterado prácticamente de lo que ha pasado, ¿no? Pero saben que han llegado a tiempo gracias, pues, a un equipo de profesionales, que es la tripulación de vuelo y la tripulación médica, los controladores aéreos, el servicio de handling de los aeropuertos que nos ayuda a meter lo más rápidamente posible a la ambulancia hacia el avión en plataforma. Todo el mundo participa de estos operativos y todo el mundo tiene que encargarse de que nada se retrase. No se puede retrasar una ambulancia en un control, no se puede retrasar un coche que acompaña a esa ambulancia al avión. Todo es una rueda y tiene que estar perfectamente engrasada, ¿no? Exacto. Ahora ya, por último, Iván, antes de despedirnos, cuéntanos alguna experiencia que tú creas que vale la pena, algo vivido por tu parte, pues que se salga de esa rutina
que rutina para vosotros, pero expectación para todos los demás. ¿Hay algún tema que te haya marcado, que te haya dicho, jolín? Vemos muchos casos difíciles a bordo. Lo que más te puede encoger el corazón son los casos de los niños, ¿no? Nosotros llevamos niños muchas veces con traumas severos, con accidentes graves, golpes que se han llevado fuertes, quemados. A mí verdaderamente lo que más me impresiona son los quemados. Realmente esa gente va muy mal clínicamente y es desagradable en el sentido de nosotros, obviamente la tripulación de vuelo, no somos médicos formados ni personal sanitario y siempre nos impacta más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros, con el equipo médico, nosotros levantamos camillas, bajamos camillas, las ayudamos a subir al avión, las colocamos dentro, fijamos la camilla para que nada se mueva y estamos encima del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, los olores, las sensaciones, todo eso va dentro del avión y todo eso implica volar en ese entorno. No es solo manejar una aeronave, sino que todos esos pluses se suman. Obviamente, muchas veces ves sangre, ves cosas desagradables. Hace poco llevé, por ejemplo, pues una persona que había sido herida en una reyerta y le habían clavado pues un arpón, le habían disparado con un arpón submarino. El arpón le entraba por el pecho y le salía por la espalda. Así se trasladó al quirófano para poder operarlo y quitarle pues ese objeto, ¿no? Con el que le habían atacado, ¿no? Y muchas veces ese tipo de casos pues nos impactan porque lo vemos en primera persona, ¿no? Pero realmente muchas veces las dolencias de los niños, de los bebés, las incubadoras con los bebés, que muchas veces ves que el bebé te cabe en la mano, o sea, prematuros, etcétera, son realmente cosas que te encogen el corazón, ¿no? Pues, Iván, enhorabuena, satisfacciones y que haya mucha gente como tú que siga esto, porque efectivamente merecemos que aportar nuestro grano de arena y ayudar siempre a las desgracias que viven con nosotros y que no las vemos diariamente como vosotros en vuestro caso. Iván, muchísimas gracias de nuevo por tu compañía, por tus explicaciones. Ya sabes que sigue abierto nuestro teléfono para contactar contigo en cualquier momento y nos tienes a tu disposición. Muchísimas gracias, Nuria. Nada, darle las gracias a Iván por dar la visibilidad. Siempre decimos que la aviación ejecutiva está un poco demonizada y que queremos hacer visible esta parte de la aviación ejecutiva que la gente desconoce. Los vuelos sanitarios, ONT, helicópteros medicalizados, repatriaciones, transporte de órganos, los vuelos de emergencia tal y como has contado. O sea, que esta también es parte de esa aviación ejecutiva en España. Exacto. Gracias, Nuria. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo. Nada, y a ti por el tuyo. Gracias. A vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Un poquito impactante lo que hemos hablado con Iván, ¿no, Nuria? Sí, la verdad. Saber un poco qué es lo que se mueve, lo que decimos siempre en ese backstage aeroportuario que la gente desconoce y conocerlo de primera mano por los actores directos es súper interesante. Pues hablando de primera mano y de conocer las cosas interesantes, ya sabes que abrimos esa pestaña que se llama Código Stop Próximo Aeropuerto, que lleva la dirección, no sé si te conoces una tal Nuria, ¿te suena? Me suena de algo, Nuria Placeres, me suena de algo. Vamos a ver, cuéntanos, ¿de qué empleo vamos a hablar hoy?
que para que la gente sepa, tomen nota, aunque luego tienen el podcast, pero cojan el boli y el papel para todos aquellos que están dudando o tienen la incertidumbre de decir, jolín, ¿cómo puedo entrar yo a trabajar en un aeropuerto? ¿Qué cosas hay y tal? Pues ya saben que con nosotros, cada programa, Nuria nos ofrece la posibilidad de conocer un tema diferente. Y que nos pregunten, que tenemos a través de Instagram el código Stop Próximo Aeropuerto, que nos pueden preguntar cualquier cosa, escribirnos tanto en privado como en el muro para que hagan este tipo de consultas. Efectivamente. Cuéntanos. Pues mira, hoy quería hablar de una profesión que además no solamente porque es una de las profesiones reconocidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sino porque es una de las profesiones que más se necesita no solamente en España, sino en Europa también y me atrevo a decir también que en el mundo, porque por lo menos en España en breve va a haber muchas jubilaciones y es el TMA, el famoso técnico de mantenimiento de aeronaves. Y es el profesional precisamente que está encargado de inspeccionar, reparar y certificar, ¿vale? Que una aeronave puede volar con seguridad. O sea, un avión no despega solo porque el piloto diga que quiera despegar, sino que porque mantenimiento lo autoriza, ¿vale? Son quienes revisan motores, sistemas eléctricos, aviónica, detectan averías, hacen el mantenimiento preventivo y el correctivo, firman la aeronavegabilidad del avión antes de salir. Existe un mantenimiento en línea, que son los profesionales que están a pie de avión, a pie de pista, como se suele decir, durante la escala del avión, y después el mantenimiento, el programado que está en los hangares. Entonces yo creo que es una profesión súper interesante. Además, en España tenemos 2 caminos principales para estudiarlo, ¿vale? Hay 2 ciclos, que es el técnico superior en mantenimiento aeromecánico y el técnico superior en aviónica, y muchos centros colaboran con prácticas directas tanto con aerolíneas como con compañías de mantenimiento, y son centros de EASA de la parte 147, ¿vale? Que son las escuelas certificadas bajo normativa europea, evidentemente, que preparan directamente para licencia aeronáutica de la parte 66. ¿Y cómo me informo yo de esas escuelas? ¿Cómo acudo? ¿Hay webs ahí donde tengo que informarme para poderlo hacer? Pues mira, a través de la página de AESA, que es donde va a aparecer el listado de esas escuelas que imparten la formación, es una de las maneras directas de hacerlo, a través también de SENASA. Hay varias empresas que se dedican también a esta parte y varias escuelas que están certificadas, pero se tiene que comprobar, siempre lo digo, a través de la página de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿vale? Aparece en el listado de todas las escuelas que dan este tipo de formación de manera certificada. Y los años que dura, dependiendo de la vía, si es un FP oficial, porque también hay escuelas que imparten la formación profesional, son 2 años. Si es la formación 147, entre 2 y 3 años aproximadamente, y luego llega la parte clave, que es la experiencia real en mantenimiento, las prácticas, que duran entre 1 año y 2 años. Esto ya dependiendo de la empresa en la que se entre como ayudante, que en un principio están con tareas de ayuda a los técnicos de mantenimiento que ya están certificados. Y necesitas me imagino, formación profesional, Sí. O sea, ¿qué se requiere para que tú puedas entrar? Ahí el inglés, me imagino. Pues se pide inglés, porque además los manuales y Claro. ellos están, el technical log que tienen que cumplimentar, lo tienen que hacer en inglés. Así que se requiere también que tengan manejo del inglés. Yo diría que mínimo me atrevería a decir un B1, B2 para poder manejarte. Pero es verdad que al final la práctica es lo que te da el día a día. O sea, el ir cumplimentando ese documento tan importante, el estudiar con los manuales y demás, es lo que después te da, como digo yo, ese guión que vas aprendiendo día a día en tu puesto de trabajo. Y además, principalmente por lo que tú has dicho al principio, que es decir, que el mercado no está solamente en España, que es un mercado internacional y que efectivamente, pues con el inglés, es obvio, Sí. Pues en cualquier parte te puede surgir un puesto de trabajo en Sydney, como en Singapur, como en Gerona, ¿no? Hombre, aquí habría que ver, por ejemplo, la licencia EASA, que es la parte 66 a nivel europeo, ¿vale? Es la que habilita para certificar el mantenimiento aeronáutico en Europa. ¿Vale? Las más conocidas son la B1, que es la parte mecánica, motores y estructura, y la B2, aviónica y sistemas electrónicos.
Ya después, si quieres tocar aviones americanos, ahí ya entra la FAA, que es, digamos, la AESA a nivel americano. Entonces, es verdad que, digamos, para homologar o para poder certificar en otros países habría que ver cuál es la norma que aplica para poder hacerlo. Bueno, muy bien. Pues continuamos contigo, pero vamos, es que tenemos al otro lado del teléfono a Rosario Avilés, como hemos dicho al principio, que nos va a contar un poquito, pues, desde cómo están preparando en México y estos mundiales de fútbol, pero sobre todo, básicamente, la conexión con Guadalajara y un poquito, pues, esa historia, porque nosotros estamos hablando de un mundial hizo España, simplemente organizó, mientras que en México me parece que van por el tercero que van a hacer, con lo cual, querida Rosario, cuéntanos un poquito todo esto que estoy diciendo. Hola, ¿qué tal? Pues acá desde México saludo con muchísimo gusto a Luis y a Nuria también, pues aquí para platicarles del aeropuerto de Guadalajara. Tengo que platicarles que se está preparando ya con bombo y platillo lo que es el recibimiento de todas las selecciones de fútbol y todos los visitantes, todos los fanáticos del fútbol que ya están pues llegando desde ahora mismo, ya están llegando a las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, y están aprovechando también para hacer turismo en otros lugares. Y pues en Guadalajara, que va a ser una de las sedes, también ha habido pues bastantes arreglos en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, que dicho sea de paso es el padre de la patria, se considera así el padre de México. Pues este aeropuerto, pues se le hicieron muchísimos arreglos, se invirtieron 8,000 millones de pesos para esta etapa del Mundial y pues entre otras cosas se hizo una nueva Terminal 2 que aumenta significativamente la capacidad operativa, ¿no?, del aeropuerto, reduce la saturación, va a tener aproximadamente 70,000 metros cuadrados. Hay nuevas plataformas, posiciones de contacto para aeronaves, también las calles de rodaje se ampliaron, hay nuevas áreas también en plataformas, en hangares, nuevos hangares, espacios logísticos. También pues hay un complejo de usos mixtos, hay aquí un FBO muy, muy importante y muy elegante también. Se hicieron mejoras en accesos terrestres, conectividad vial, también un viaducto de conexión rápida hacia el aeropuerto desde la ciudad de Guadalajara. Y se invirtió muchísimo dinero en modernización tecnológica, seguridad y incremento en espacios comerciales y hoteleros en el mismo aeropuerto. Y pues la idea es que se convierta en uno de los aeropuertos más competitivos y más importantes de América Latina. Entre otras cosas, bueno, pues ya ahorita el aeropuerto de Guadalajara es el tercer aeropuerto con mayor tráfico dentro de México, solo detrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Cancún. Algo interesante respecto a Guadalajara es que en mundiales anteriores también Guadalajara tuvo un papel muy importante en México en estos 2 mundiales que tuvimos anteriormente del país. El primero fue en 1970 y en 1986 fue el segundo. En el de 1970, el Estadio Jalisco fue la sede de varios de los partidos que se tuvieron ahí. Y en aquella época, bueno, pues obviamente la gran estrella era Brasil, que por cierto se llevó la copa y que en aquel momento era la Jules Rimet, que fue esta copa que se le dio a la selección ganadora, porque la condición de esta especial copa, no era la FIFA todavía, era que ganara 3 veces el campeonato, que fue el caso de Brasil, y se le llevó y está en uno de los estadios de Brasil, ahí se exhibe. En aquel momento, pues, la gran estrella también era Pelé, cuando menos aquí en México era el héroe,
Y en Guadalajara justamente se jugaron el Brasil-Inglaterra, el Brasil-Perú y la semifinal Brasil-Uruguay. Entonces, pues obviamente Guadalajara fue importantísimo en aquel momento. Y pues obviamente en esa época el aeropuerto no era tan grande, era muy chiquito, pero pues en ese momento se le dio bastante pues acogida a los vuelos, pero muchos de los aficionados llegaron por transporte terrestre y con conexiones vía de la Ciudad de México. Entonces, bueno, es muy interesante esto. Ya en el 86 Guadalajara también fue sede importante, el Estadio Jalisco y también otro estadio que es el 3 de marzo, tuvieron partidos internacionales como también la selección de Brasil, la de Francia y la de Alemania, en aquel momento Alemania Federal. Recordemos que México fue sede en 1986 porque Colombia no pudo hacerle frente a esta participación como sede y acababa de pasar el terremoto del 85 y sin embargo, bueno, pues México pudo hacer frente a este compromiso y en Guadalajara se tuvieron algunos partidos, ya teníamos pues mayor capacidad, era un aeropuerto un poquito más grande. Y pues justo porque se hizo muy bien, esta vez en este mundial trinacional, se escogió también a Guadalajara como ciudad sede. Entonces, pues aquí vamos a tener pues importantes partidos, uno de ellos, y eso es importante para nosotros que estamos platicando, en esta programa binacional. Aquí vamos a tener a la selección española y se espera, o eso se dice, que va a estar aquí el rey Felipe VI asistiendo a este partido que va a ser el 26 de junio y que va a ser España contra Uruguay en el Estadio Guadalajara, que se llama Akron. No sabemos todavía dónde se va a hospedar el rey, pero pues hay mucha expectativa de que vaya a venir y ese partido, pues, ¿qué les digo? Los boletos están muy caros. Y pues eso es todo lo que quería yo platicarles. Me pasé un poquito de tiempo, pero creo que era importante platicar esta importante participación de España. Muchas gracias y saludo a todos. Pues muchísimas gracias, Rosario, como siempre. Gracias porque nos pones al día. Hoy ha sido más un 50-50 deportivo que aeronáutico, pero bueno, es muy interesante dada la situación que estamos. Muchísimas gracias, pues, señores, de que ni el chupito de tequila nos va a dar tiempo, con lo cual no quiero dejar de saludar y darle las gracias a Vicky, excusarme por delante porque va a ser más corto de lo que pensábamos, a Vicky Herranz. Vicky Herranz, como decía en un principio, instructora, inspectora, subdirectora, servicios a bordo, vamos, una vida aeronáutica constante y total. Buenos días, Vicky. Buenos días. Encantado de tenerte con nosotros y me habrás oído pedirte disculpas porque se nos ha echado el tiempo encima y vamos a hablar simplemente un poquito de tu experiencia aeronáutica. Estoy en el aeropuerto. ¿Sí? ¿Perdona? Estoy en el aeropuerto y tiempo. Es que se corta, no se oye muy bien. Sí, se oye con retorno. Sí, ahora te oigo mejor. Vamos a ver, o sea, tú, dentro de tu larguísima experiencia, como digo, jefa de auxiliares de vuelo en distintas compañías, has sido inspectora, subdirectora, pero hoy estamos hablando de la aviación ejecutiva, en donde pues se hacen los vuelos a deportistas, a incentivos de empresas, a sinfónicas, hasta feligreses que van pues a Fátima, Lourdes, etcétera. Y cuéntanos un poquito cómo son esos vuelos. Bueno, pues son vuelos muy especiales, sobre todo los de los futbolistas, pero que realmente se comportan muy, muy bien. Dentro del avión todo el mundo tiene un poco más de respeto que en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas que desgraciadamente no hay tiempo para explicarlas todas, pero bueno, son vuelos muy especiales
es un equipo cerrado y normalmente cuando van los futbolistas viene el equipo directivo y va siempre la prensa con ellos acompañándoles. Ya. Y cuando entra o fleta un avión gente como los Rolling Stone, ¿también se comportan tan bien? Sí, realmente yo me he dedicado a estos vuelos. Además, estuve en una compañía aérea que era exclusivamente para este tipo de vuelos y de hecho ahora también hay una gran compañía que se dedica a hacer esto. Es con gente de alto standing, por decirlo de aquel modo, que parece que se tienen que comportar de otra manera, pero se comportan muy, muy bien y son muy agradables. Yo he Hola, volado mucho con el Barça, por ejemplo, también he volado con el Madrid y nunca ha habido ningún problema. Lo que sí que ellos tienen sus peticiones especiales en cuanto a catering, pero esto se programa siempre antes y normalmente sale redondo. Hola Vicky, ¿qué tal? Soy Nuria Placeres. Que bueno, yo he estado al otro lado, no solamente como broker, sino también organizando esos vuelos y me imagino cuál es la compañía que estabas comentando. Y también nos va a faltar tiempo para anécdotas, pero ¿cuál ha sido el vuelo que más te haya marcado de este tipo? He hecho tantos que pues, tengo anécdotas de todos y además una gran relación con ellos que mantengo todavía. Claro, me imagino, pero no te vas a escapar, Vicky. Ahora te escapas por mi culpa porque vamos mal de tiempo, pero vamos a llamarte en un próximo programa porque nos has dejado a todos con la expectativa de saber de esta gente famosa, lo que siempre para la gente famosa, pues saber esas anécdotas. Perfecto. ¿Cuándo quedáis? Muchas gracias, Vicky, y perdona de nuevo y muchísimas gracias por estar y habernos atendido. Que tengas y pases un feliz día. Gracias, Vicky. Igualmente y hasta la próxima. Gracias. Nuria, a ti no te cuento por lo que significa el tiempo porque ya llevas con nosotros. Sé que tenías ahí dos cositas importantes que querías comentarnos antes de cerrar el programa. Nada, cerrando un poco lo de los TMEAs, que es la situación actual del sector. Para que la gente se anime a buscar esta información, que España acaba de superar las 5.000 licencias de la parte 66 activas. O sea, concretamente hay 5.288. Y no son suficientes, es curioso. Se necesitan en los próximos 10 años entre 8.000 y 13.000 TMAs. O sea, para que se haga a la gente una idea de la necesidad que hay en cuanto a estos profesionales. Y hay bastante trabajo. Normalmente, a través de LinkedIn, Iberia, Ryanair, Vinter, Globalia, Tarmac son compañías que están siempre solicitando a estos profesionales y escuelas donde se pueda estudiar, pues ya lo he dicho, que mirar los centros certificados, pero bueno, tenemos en la parte pública IES Barajas, IES Profesor Raúl Vázquez, Academia Básica del Aire, el IES Segundo de Chomón, Miralvuelo y escuelas después privadas, CITE, que es una de las más antiguas, Aerotech, Pegasus, Vinter, Aviation Training, Broker, o sea, hay muchas escuelas Infinidad, que se dedican estupendo. a esto. Claro, pues señores, que hay empleo, que si tienen ganas de trabajar y les llama la atención este mundo aeronáutico, ya saben la información que nos ha dado Nuria, pero sobre todo, si siguen teniendo dudas, escriban a Instagram a Stop Próximo Aeropuerto. Como Nuria hablábamos antes de que trasladaban sinfónicas en los vuelos, aquí Nuria es una sinfónica porque toca absolutamente todas las teclas, no solamente del piano, sino de la orquesta. Y en plan turístico, pues, ¿qué les vamos a decir? Cuéntanos un poquito de esa oferta que podemos encontrar en Guadalajara. Pues ya sabéis que es una de las ciudades más culturales y tradicionales que tiene México. Los famosos mariachis, el tequila, la arquitectura colonial y la gastronomía, que yo creo que es mundialmente conocida por todos nosotros. Pero nada sabe mejor que probarlo allí. Pues podemos visitar la Catedral de Guadalajara, que es el símbolo de la ciudad, que es muy famosa por sus torres amarillas, la Plaza de la Liberación, para pasear y hacer esas fotos para Instagram es estupenda. El Museo Ciudad de la Guadalajara, que es para entender la historia local de Guadalajara.
el Museo Regional de Guadalajara, donde podemos ver su arqueología, la historia y el arte regional, el Hospicio Cabañas y los murales de Orozco, y bueno, ya sabes que es uno de los lugares más importantes a nivel cultural. Tenemos el mural del Hombre de Fuego, que es de José Clemente Orozco, y es impresionante, y el edificio es precisamente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tlaquepaque, que tiene artesanía, galerías, músicas, mariachis y restaurantes típicos, el barrio americano y expiatorio, que es la zona más moderna y hipster que tiene Guadalajara. O sea, hay gustos culturales para todo tipo de personas. Y desde Guadalajara se puede ir al famoso pueblo de Tequila, que yo creo que es uno de los más conocidos, ¿no? Por sus destilerías, ya sabemos, y por los paisajes de agave que tienen. Sí, Jalisco, sí, su tequila. Y de gastronomía típica, aparte de la que ya conocemos, hace un rato hemos estado hablando con Lalo y nos ha estado indicando la torta ahogada, que es un pan de bollería mexicano relleno de carnita de cerdo sumergido en salsa, birria de guiso con carne de chivo, carne en su jugo, jericaya, que es un postre muy parecido a un flan o a una crème brûlée, y que os voy a contar de la gastronomía mexicana que no conozcamos y que es tan rica. Y nos pasa, Lalo, una información del lago de Chalapa que hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Señores, señoras, niños, abuelos, padres, etcétera, un placer como he enumerado toda la familia, porque sé que todo el mundo está pendiente de nuestro programa. Muchísimas gracias, Nuria. Mil perdones, Vicky, muchísimas gracias. Quedas emplazada para un próximo programa. Iván, un placer, como siempre, contar contigo. Rosario, ¿qué decir? Lalo, muchísimas gracias por tu dirección técnica. Nuria, ¿qué te digo? Un placer. Un placerísimo. Y por mi parte, Luisana de Matamoros, agradecerles a todos ustedes la paciencia y la dedicación que nos tienen con todos nosotros. Nosotros cada programa seguimos luchando para que les sea más interesante, no bajar el listón. Y cogemos el avión, subimos, despegamos y nos vamos directos para el próximo programa de Stop, próximo aeropuerto. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Cerramos puertas. Bienvenidos a Stop, próximo aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!